No, ok. Replay. Bueno es Dios. Ok. La enseñanza se llama La iglesia no es un tribunal. Okay. Ahora sí, póngase de pie y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Ajá. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios y con audacia confieso que mi mente está abierta y que tengo un corazón receptivo para recibir su palabra. Que nunca jamás salgo de aquí siendo la misma persona, porque la palabra del Señor que yo recibo hoy me cambiará, me transformará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Amén. Ajá. Romanos capítulo 14. Esto es una continuación de una enseñanza en los servicios jóvenes. Esta es la parte 2. Yo dije que iba a tener parte 2. El que no vino para los servicios jóvenes se lo pierde. Ajá. Romanos capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por esta palabra, Señor, que creemos que cae en el mejor de nuestros corazones y echa la mejor raíz, Señor, y da el mejor de los frutos. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que tú te manifiestas, Señor, que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Ajá. La palabra recibid, a la que se refiere en el versículo 1, que dice, recibid al débil en la fe. Se trata de la palabra griega a la que se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros. No es recibir, abrir la puerta y entra, no, sino recibirlos nosotros, aceptarlos nosotros los unos a los otros. Como cuerpo de Cristo es importante aceptarnos mutuamente para vivir en la voluntad de Dios. Necesitamos evitar condenarnos unos a otros, en lo que Dios nos ha dado libertad. En la iglesia todos no somos iguales. Somos diferentes, aquí no todos somos iguales, tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de ser y diferentes personalidades, y eso no está mal, ¿ok? Incluso eso refleja el poder que tiene el Señor para unir a personas bastante disímiles a la unidad verdadera de Cristo, a la unidad espiritual verdadera de Cristo. Personas disímiles significa que es de semejantes, que son diferentes, que no son iguales, ¿ok? Ahora bien, hay que tener en cuenta que la palabra juzgar que se utiliza aquí, como lo dice en uno de los versículos que dice que no menosprecies a tu hermano, juzgar también es sinónimo de menospreciar. ¿Okay?
y ambos significan condenar. Y creo que a ninguno de nosotros nos llamaron para condenar. ¿Okay? Eso lo suele hacer un juez porque es su función. Vamos a recordar el verso 1, del 1 al 3. Recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dice ambas palabras, juzgar y menospreciar. Es importante aclarar que en esta parte Pablo no está hablando del débil de voluntad o de carácter que es débil de caer en tentaciones. No, en esta parte no se está refiriendo a eso, sino que se refiere al hermano que batalla con indecisiones. Un hermano que probablemente no tenga libertad de conciencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la libertad de conciencia? Cada uno de nosotros tenemos nuestros pensamientos, pero asimismo, como tenemos nuestras opiniones, también tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una libertad de conciencia, tenemos una combinación de ambas. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que dirige nuestras vidas. Y no actuamos a nuestras expensas, sino que dejamos que el Espíritu Santo direccione nuestra vida, o al menos así debería ser. Podemos tomar nuestras decisiones según la voluntad de Dios y no ser juzgados por otros, aunque hay que tener en cuenta que eso no siempre pasa. ¿Okay? El versículo, ahí en Romanos 14, el versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, libertad de conciencia. El 23 dice, pero el que duda se hace culpable si come porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, débil en la fe. Si más o menos me están siguiendo la idea. Ahora bien, el motivo tras las decisiones de nosotros como creyentes siempre debe ser agradar al Señor, sea lo que sea que hagamos. Siempre debe ser agradar al Señor. Recuerden que al final solo a Él hay que rendirle cuentas. Como lo dice en el versículo 5, en la última parte dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es por ello que es importante aclarar que aunque esta libertad de conciencia no está limitada en la palabra y es algo que podemos tener, debemos entender que esta se forma según los principios bíblicos. Y algo muy importante es que la libertad de conciencia no es ser carnal tampoco. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. Además de esto, nosotros debemos colocar límites también a nuestra libertad de conciencia, o por lo menos a la forma en la que actuamos, para no dañar a nuestros hermanos. Vamos a 1 Corintios 10. Versículo 27. Versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin más averiguaciones por motivos de conciencia. El versículo 28 dice, mas si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Ok, podemos hacerlo. Recuerden que aquí, en este contexto, se hablaba de la comida porque era la comida que se sacrificaba a los ídolos. O sea, era como cuidarse de comer esa comida que sobraba y luego se vendía en el mercado, de comprarla y comerla. Entonces aquí el Señor decía, si te invitan a un lugar donde hay impíos que suelen hacer esas cosas, come de todo lo que te den. Ok, si para ti, uno se sentaba, oraba la comida, comía, agradaba al Señor. Pero si tu conciencia no te dejaba, no lo hagas. O si la persona que te invitó te dice de dónde viene, no lo hagas. ¿Okay? Es como cuidar nuestro testimonio delante de las personas y no dañar a las personas. Ahora bien, ¿quién es débil en la fe y quién es fuerte en la fe? Todos hemos sido en algún momento de ambos. Lo importante no es eso, lo importante es analizarnos, conocernos y fortalecernos donde tengamos que fortalecernos y no levantarme, mirar quién lo es y juzgarlo, ya sea por ser débil o por pasarse de ser muy fuerte en la fe. Ahora, no quiere decir que debamos ser débiles siempre. La persona que, no podemos tampoco hacer una distinción en la iglesia, el que es débil y el que es fuerte en la fe. No, porque para eso está el Señor y para eso tenemos al Espíritu Santo. Eso es como si somos niños espirituales, no todo el tiempo vamos a ser niños espirituales. ¿Okay?
este, como les estaba comentando, que en el contexto que hablaba Pablo era el de la comida. Que él hablaba de la comida y de los días. Pero ahora, él siempre se enfocó, lo que él quería enseñar aquí era de no juzgarse. Sea lo que sea en el ámbito espiritual, en el nivel donde estemos, no juzgar al otro. Porque, ¿quiénes somos nosotros? El versículo 3 y el versículo 4 de Romanos 14. Dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Recuerden que esta es la grey de Dios, no la de Yamilé, no la de José, no la del pastor, ¿ok? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos jueces? A eso nos llamó el Señor. Pensé que nos había llamado a ser maestros, profetas, evangelistas, pastores. Al menos que usted haya estudiado para tu derecho, se ejerzca como juez, y esa es su función, ¿ok? Aplicar la ley dentro de un tribunal solo cuando esté en presencia de un hecho punible. La iglesia no es un tribunal. ¿Okay? ¿Qué es la iglesia? Lo decía el hermano Ochoa hace poco y aquí se ha dicho, la iglesia es un hospital cuando la persona es un inconverso, o un centro de rehabilitación cuando nuestro hermano cae y hay que levantarlo. ¿Okay? La gloria sea para el Señor. Ajá. Si hacemos una comparación entre el contexto del que habla Pablo y nuestro contexto actual, Pablo se refiere a las diferentes opiniones de qué comer y de los días. Como les comentaba, que creo que lo dije súper rápido, en esa sociedad romana de ese entonces, cuando él hablaba de la comida que se sacrificaba a ídolos, era que cuando ellos hacían los sacrificios y les sobraba comida, no solamente era de invitar a alguien, sino que cuando les sobraba comida, se vendía en el mercado y podía ir un cristiano cualquiera a comprar la comida. Entonces, la libertad de conciencia en ese momento se trataba de eso. Yo puedo ir a comprar, yo no tengo que preguntar de dónde viene la carne, yo la compro, llego a mi casa, hago mi comida, oro al Señor, como, no pasa nada. Pero no todos eran así. Algunos que decían, ¿esa carne de dónde viene? ¿Qué hicieron antes de estar aquí? ¿Sí me entiende? Entonces, obviamente, ellos no, si ellos se enteraban, no la compraban, pero porque para ellos no estaba bien. Y eso había que respetarlo, a eso se refería Pablo. Eso me recordó, cuando leía eso me recordó creo que lo dijo la hermana Alba, ella comentaba que cuando nosotros compráramos algo, que lo oráramos, porque nosotros no sabíamos a quién lo había ofrecido esa persona para venderlo. Entonces, y eso está bien, nosotros podemos obtener las cosas porque es verdad, esas cosas pueden pasar. Pero no es como que yo voy a ir a un lugar y voy a preguntar de dónde viene, o señor, ¿a quién se lo ofreció? ¿Verdad que nosotros no hacemos eso? Obviamente que no. Pero, ¿por qué no orar las cosas que estamos obteniendo? ¿Ok? Porque pasan a ser nuestras, pasan a ser a una hija de Dios. De una hija de Dios o de un hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 6, dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Si para mí está bien y con eso agrado al Señor, está bien. Si para la otra persona está bien y agrada al Señor, está bien. ¿Okay? Ahora, en nuestro contexto no vamos a hablar de comida ni de días, porque eso casi que está en desuso. Aunque hay personas que todavía lo siguen con la Semana Santa, como nuestra dramatización. Pero aquí es más de otras cosas. En nuestro contexto actual es, ¿por qué te maquillas? ¿Por qué usas faldas largas? ¿O por qué usas faldas cortas? ¿O por qué usas jean? ¿Por qué usas accesorios? ¿Por qué él se hizo ese corte de cabello? ¿Okay? Porque para la persona no está bien. Pero para el que se hizo el corte de cabello está bien. ¿Ok? O somos muy liberales o somos muy religiosos. Pero siempre va a haber algo en lo que nos van a juzgar. Y no estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de la gente de la casa. ¿Okay? Entonces, siempre buscan resaltar nuestra falla. En cómo me vestí, en qué me puse, en si me pinté o no me pinté. Entonces,
si trata de resaltar mi falla, ¿a qué le suena? ¿Qué está enseñando el pastor? Moralistas. Ellos son los únicos que lo hacen bien. Ellos son los únicos que van correcto delante del Señor. ¿Okay? Y es algo que desde que el pastor lo ha estado enseñando, es algo que a mí se me ha grabado tanto, porque no quiero caer en eso. No, nosotros no estamos en eso, ¿verdad? Ajá. Recuerden que en el versículo 12 del mismo capítulo de Romanos dice que que de manera de cada uno de nosotros solamente le va a dar cuenta a Dios. O sea, me disculpa, no, pero yo no le tengo que dar cuentas al hermano Cheo de cómo me he visto o de si me pinto o no me pinto. Es a Dios nada más. Para la foto de mi graduación yo tuve que decir, el vestido no me hace santa. No, es mi comunión con Dios, es lo que yo hago en lo secreto y que Dios me ve. En el verso 10, recuerden que en el verso 10 dice que porque jugamos si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. De Cristo, no el tribunal de la iglesia. Porque la iglesia no es ¿qué? Un tribunal. Ajá, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de nuestras vidas. Pero no aquí, sino delante del Padre, no delante de nosotros mismos. O sea, no me voy a parar aquí y, o sea, imagínense mi testimonio de que yo me paré allí, Mariana, pasá. Y te voy a leer por qué te voy a juzgar. O al contrario, que Mariana se pare y me diga, ya a mí le pasa que te voy a juzgar, no es así. Aquí dice que vamos a comparecer, en versículo 10, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? Ya para finalizar, como dice el pastor, creo que hablé muy rápido porque tenía que tardarme más. Esto no quiere decir, ¿verdad? Que, o sea, yo estaba enseñando lo que viene de la palabra, de no juzgar. Esto no quiere decir que yo no me pueda parar y darle una palabra a mi hermano. ¿Ok? O sea, si yo de verdad lo puedo dar una palabra que lo ayude a fortalecer, si yo creo que está en la cuestión de que es débil en la fe, yo se la puedo dar, pero con amor, no juzgándolo y no parándome aquí y decirle desde aquí lo que yo le voy a decir. Si lo puedo llamar y se lo puedo decir a él. Si es para ayudarlo, no. Somos hermanos. Exacto. Entonces, esto no quiere decir que yo no se lo pueda decir. O a mi hermano, que está agarrando la libertad de conciencia más por lo carnal, que yo no le pueda decir una palabra. Obviamente con discernimiento y con el amor de Dios lo podemos hacer. No es como que, no, porque después lo juzgo, no le puedo decir, no, él con su vida y yo con la mía, tampoco es así. Porque como lo dije anteriormente, es el poder del Espíritu Santo de unir a personas disímiles, o sea que no somos iguales. En la familia de la fe nos podemos proteger y fortalecer mutuamente si acogemos nuestras diferencias a la voluntad de Dios. Como les dije, la libertad de conciencia nunca o sea, la libertad de conciencia siempre tiene que ir con los principios bíblicos, porque si no, ya no estamos yendo fuera de la palabra de Dios. Okay, a modo de reflexión, les quiero decir lo siguiente: si yo no me puedo unir, si no puedo estar en unidad con mis hermanos de acá de la iglesia y solamente voy a buscar juzgarlos o solamente voy a tratar de divulgar sus fallas, ¿cómo voy a buscar al perdido? O sea, ¿cómo voy a buscar a un perdido y a prometerle que va a encontrar amor, que va a encontrar lo que el mundo no lo llena? Si yo, ¿cómo trato a mi hermano? Entonces, lo más grave del asunto es que la persona que viene del mundo ya viene siendo juzgado por las personas que lo conocieron en el pasado. Entonces, vamos a venir aquí nosotros y también otro para la fila. No debería ser, correcto. Entonces, algo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que la libertad de conciencia no es ser carnal. No es que van a decir ahora que la hermana Yamilé se paró aquí, dijo que yo podía, que lo otro, ¿verdad que no? Porque no, eso no fue lo que yo dije. En el versículo 22, ya va, en Gálatas,
Ya va. Ajá. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A veces, las personas que son débiles en la fe, podemos decirlo así, quieren traer reglas o normas y decirnos a nosotros, así tenéis que hacer, esto no lo podía hacer, que son más doctrinas de hombre que es realmente lo que está en la Biblia. Entonces, aunque nosotros no vayamos a juzgarlos, tampoco podemos permitir que esas personas, como dice aquí, nos regresen al yugo de esclavitud cuando ya somos libres en el Señor. ¿Okay? Entonces no se trata de juzgarlos, pero tampoco de que me vas a esclavizar a mí. Ni tampoco de yo alardear de lo que puedo hacer delante de ti, sabiendo que para que tú lo ves malo, que tú estás indeciso en si es correcto o no es correcto. Ambos podemos hacer tropezar a nuestro hermano. Okay. Ajá, versículo 13. Porque del mismo capítulo 5 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, lo que ya le decía, sino servíos por medio del amor los unos a los otros. Entonces lo que le decía, no puedo llevar mi libertad de conciencia a ser carnal, ni tampoco a dañar al otro. Voy a cerrar con una frase que me gustó mucho cuando la escuché, que dice, cuidar la grey de Dios no es estar viendo los pecados y errores de los demás y estarlos divulgándolos. Eso no es respetar al otro, lo dijo el pastor Vicente un domingo. Entonces, cuidémonos, no solamente de cómo actuar, de cómo me ven las personas en la iglesia, sino de cómo trato a mi hermano, de si lo recibo o no lo recibo. ¿Se acuerdan del significado de recibir? No es de abrirle la puerta y que pase, sino de recibirlo y aceptarlo en mi corazón. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Agradecido estoy contigo, Señor. Toda gloria y honra es para ti, Señor. Que esta palabra, Señor, haya caído en el mejor terreno de los corazones de mis hermanos, Señor. Que dé frutos, Señor, que no sean oidores olvidadizos, Señor, sino que puedan hacer y cumplir lo que está en tu palabra. En el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo y lo quiere conocer hoy, ya todos estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Agradezco a las personas que se conectaron.